tardes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Jimena Huanca y soy parte del colectivo Zona Cultural. En esta tarde tenemos un invitado muy especial, es de Ecuador, pero antes de ello vamos a presentar a nuestro amigo y saludarlo. Hola Larry, ¿cómo estás? Ya, Vanessa. Hola, muy buenas tardes a toda la gente que nos ve por este medio. Estoy bien, Vanessa, y hoy tenemos una videoconferencia titulada La arquitectura cósmica ecuatorial por el compañero Edgar Paul Proaño. Perfecto, Larry. Entonces, ¿te parece si presentamos a nuestro invitado? Sí. Edgar Proaño es artista y antropólogo visual, comunicador y realizador de cine y TV por la Universidad San Francisco de Quito, gestor cultural e investigador de la cosmovisión andina, director y fundador del Museo País Caranqui, un proyecto científico-cultural que estudia y divulga y promueve el desarrollo astronómico que alcanzó la cultura Quito, CARA. Fundador de la organización cultural y medio digital Un Mapa en la Cabeza, ha trabajado como creativo, editor y productor en medios de comunicación como Canela TV del 2011 al 2014, Gamavisión del 2014 al 2015 y Radio Ecos de Cayambé 2017. Autor de las obras escritas Angochawa, capital del país Caranqui antes de la llegada Inca, Quito Milenario, Centros Ceremoniales 2018. Cochiranquí, una capital oculta de las montañas, Universidad Andina Simón Bolívar 2019. Las pirámides ocultas de Taitá, Imbabura, Caranqui Milenario, Paisaje Cultural de la Humanidad 2020. Y una de sus últimas obras maestras, Arquitectura Cósmica Ecuatorial, la pirámide de Angochawa y otras evidencias arqueoastronómicas, Quito Caranqui. Bueno amigos, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado especial. En esta ocasión tenemos a Paul Proaño, él es de Ecuador y nos va a hablar un poco de su libro que es Arquitectura Cósmica Ecuatorial. ¿Cómo estás, Paul? Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos desde el país de la mitad del mundo. Qué chévere la invitación para poder compartirles algo más de los conocimientos andinos, ¿no? Países hermanos, países andinos. Qué mejor que apartarnos un poco también del virus de la televisión y el virus también del COVID-19, ¿no? Que está hoy de moda. Qué mejor, qué bueno que hay estos espacios. Felicitaciones para poder distraernos y concentrarnos en cosas tal vez más importantes. Y cuéntanos un poco, Paul, cómo están las cosas por allá, por Ecuador. Bueno, aquí todavía en la ciudad de Quito, en la capital, todavía hay cuarentena, ¿no? En semáforo rojo, que lo llamamos nosotros. Es como un primer paso para ya ir poco a poco volviendo a la normalidad, pero todavía hay muchas reglas, muchas reglas, digámoslo así. Entonces, estábamos en ese proceso y estamos viviendo también cómo la corrupción realmente golpea a los gobiernos, sea de izquierda o sea de derecha, ¿no? Realmente es vergonzoso cómo los políticos aprovechan de la situación que está viviendo el mundo para poder robar, ¿no? Directamente. Eso lamentablemente, pero todo bien, positivos en lo que se viene y qué mejor poder hablar de estos temas que le pueden servir al ser humano en el presente y en el futuro, ¿no? Y por allá, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal por allá lo de la pandemia? ¿Cómo están viviéndolo ustedes? Bueno, de igual forma estábamos en estado de emergencia igual. Sin embargo, ahora en La Paz, más que todo, ya estamos tratando de entrar a una cuarentena flexible, precisamente por la economía, porque ha afectado bastante a todos, ¿no? Comercio, las empresas y todo aquello. Entonces, estamos entrando en una cuarentena flexible en lo que es la ciudad de La Paz. Pero otros departamentos como Santa Cruz, por ejemplo, sí están en estado de emergencia todavía. Entiendo, comprendo, muchachos. Pero bueno, vamos ahí, vamos saliendo juntos, ¿no? De todo esto. Sí, Sí, no nos queda otra
que cuidarnos nomás, estar en casita para resguardar también nuestra salud. Así es, no hay de otra, muchachos. Bueno, voy a compartirles. ¿Ibas a decir algo, compa? De mi parte, pues agradecerte por tu tiempo desde acá, desde La Paz, Bolivia. Gracias, brother. Bueno, qué interesante compartir y sobre todo esta experiencia a nivel internacional, ¿no? Sobre una temática nueva, más que todo para la gente que no conoce, digamos, de esto. Así es, muchachos, venir a compartirles desde mi situación, desde mi lado, lo que nosotros llamamos arquitectura cósmica ecuatorial, ¿no? Es decir, cómo nuestros antepasados precolombinos pudieron construir todos estos monumentales sitios en acuerdo, en relación, en armonía con el cosmos, ¿no? En este caso, con los astros, eran realmente maestros de entender el tiempo, de manejar el tiempo, de manejar los astros, y nos han dejado un legado realmente muy importante que lastimosamente muy pocas personas lo conocen, ¿no? En el Ecuador. ¿Hay algo más? ¿Puedo entonces seguir? ¿Puedo empezar ya de lleno? Perfecto, Paul. Ya. Te invitamos a que hagas la presentación y cuando estés abriendo la presentación nosotros te vamos a acompañar con el aculico. Esta es una forma que realizamos acá en Zona Cultural. Ya. Y pues para acompañarte, este es el tari que lo utilizan generalmente acá las mujeres aymaras, quechuas, y los hombres utilizan la chuspa. Super, entonces empezamos con el aculico. Oh, qué chévere. ¿Están viendo ahí mi PowerPoint? Sí. Sí, sí. Lo que dice arquitectura cósmica ecuatorial, ¿no? Sí. Listo. Bueno, muchachos, para empezar, agradecerles una vez más y para entrar a hablar sobre nuestros antepasados en la cultura andina en esta zona ecuatorial. Hay una pregunta con la que quería iniciar, hacerles a ustedes, hacerles al público que nos está viendo, y es preguntarles cuál fue, compañeros, la revolución del hombre, ¿no? ¿Cuál fue el conocimiento revolucionario que les permitió pasar de ser nómadas, de ser cazadores, recolectores, a ser pueblos sedentarios organizados, ¿no? ¿Cuál fue precisamente ese conocimiento? Y es obviamente la agricultura, ¿no? El poder entender, el poder domesticar algunas de las plantas. ¿Qué era necesario para hacer agricultura? ¿Qué fue tan importante? Y es precisamente el manejo del tiempo, ¿no? El manejo del tiempo. ¿Cómo podía manejar el tiempo? ¿Cómo podía saber que se acerca la fecha de siembra, de cosecha? Es precisamente entendiendo los astros, observando los astros. El sol, la luna, las estrellas eran precisamente formas de medir el tiempo y, por supuesto, de ejecutar la agricultura. Lo que podríamos decir es que sin astronomía, sin entendimiento de los astros, no existe la agricultura, ¿no? Y es precisamente este conocimiento que revolucionó la humanidad en todo el globo y en distintos, tal vez, tiempos, ¿no? Tal vez un sentido progresivo de que este conocimiento iba rodando por todo el planeta y, por supuesto, trayendo desarrollo, trayendo beneficios para todos los lados, ¿no? Pero bueno, nos preguntamos, compañeros, asimismo, ¿cómo medían el tiempo nuestros antepasados, ¿no? Antes de la llegada de los europeos aquí en América. ¿Qué herramientas tenían? ¿Qué tecnología tenían para poder medir el tiempo? Bueno, como todos sabemos, la gran mayoría de las culturas en el mundo antiguo basaron su desarrollo en gran medida en lo que es la producción agrícola, ¿no? Tuvieron un marcado interés en conocer los ciclos estacionales solares y lunares. Y claro, de esta manera, la observación del cielo a través de diversos medios les permitió medir el tiempo y, por supuesto, desarrollar sus calendarios agrícolas. Es decir, sin observación de los astros no hay agricultura, como ya lo dijimos antes, ¿no?
Y claro, los cuerpos celestes fueron vistos para nuestros antepasados como representación de lo sagrado. El sol, la luna, las montañas, las constelaciones fueron vistas como entidades sobrehumanas, tutelares, asociadas a su supervivencia. Y por supuesto, todas estas entidades sagradas fueron registradas en manifestaciones, llamémoslo tangibles e intangibles, ¿no? Como sus mitologías en las intangibles, imaginarios, leyendas, rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en tangibles, como arquitectura, como pirámides, templos, edificios, estructuras igualmente sacras, ¿no? Necrópolis, huacas, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, asimismo en cerámica, en metalurgia, dentro de las tangibles, ¿no? Tal vez uno de los elementos arquitectónicos en todo el mundo asociado a los astros son sin duda las construcciones piramidales. Como ustedes saben, existen en todo el mundo, ¿no? En todas las latitudes. Por dar unos ejemplos, diríamos que la de Egipto, tal vez la más conocida, ¿no? Pero existen también compañeros en Indonesia, en Italia, en Estados Unidos, existen en México, en Guatemala, Honduras, toda Centroamérica, por supuesto Sudamérica, Perú, Bolivia, y como no podía ser la excepción, Ecuador, ¿no? El país de la mitad del mundo. Y claro, los altos conocimientos de astronomía en todas estas pirámides y en otros sitios del mundo antiguo ya no son un secreto, ¿no? Para las nuevas generaciones de arqueólogos que están muy relacionados con la observación astronómica, con la conciencia y con el manejo de la astronomía, ¿no? Y por ejemplo, las evidencias del manejo astronómico en las pirámides mayas son una realidad y cada vez es mucho más fácil comprobarlo y medirlo por nosotros mismos, ¿no? Con la tecnología que tenemos, por ejemplo, en nuestros smartphones, tenemos en nuestras computadoras, entonces realmente es algo ya muy estudiable por nosotros, que no lo tenían los arqueólogos hace 15, 20 años, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Tal vez la más conocida, tal vez uno de los efectos lumínicos, tal vez una de las pirámides más conocidas relacionadas con la astronomía es tal vez el castillo de Chichén Itzá, ¿no? En México. Como podemos ver ahí, en las fechas de los equinoccios, cerca del 21 de marzo, el 21 de septiembre, vamos a poder ver en el atardecer que una de las rampas de esta pirámide va iluminándose poco a poco con un zigzag, ¿no? Que es el reflejo de la misma pirámide en la rampa y formando este zigzag, como ustedes pueden verlo, ¿no? Y termina, por supuesto, en la cabeza de una gran serpiente. Lo que se conoce este efecto lumínico es como el descenso de Kukulcán, ¿no? La serpiente emplumada. Y, por supuesto, sería una suerte de escenografía que nos anuncia que ya llegan los equinoccios, ¿no? En la parte, en la zona donde hoy es el sur de México, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos más claros. Hay muchos ejemplos también en Tiwanaku, en muchos sitios quechuas, incas, a lo largo de todo Perú. Y por supuesto en Ecuador no podía ser la excepción, ¿no? Aunque lamentablemente la mayoría de estudios no muestran que existen estos juegos de luces, estos efectos lumínicos en estos sitios arqueológicos en Ecuador, que ya vamos a verlos más adelante, ¿no? Sí. Entonces, repito, si esto pasaba en todo el mundo, ¿tiene lógica que solo en Ecuador no pase? No, para nosotros eso no tenía lógica. ¿Me ibas a decir algo, compañero Larry? Sí, no, tal vez un poquito comentar, ¿no? Que esto es, digamos, es el preludio del trabajo, ¿no? Que ustedes han realizado allá en Ecuador, sabiendo que varias culturas tienen sus diferentes representaciones o formas de hacer una lectura, ¿no? Del tiempo, del espacio y tantos elementos
que ellos sin tener conocimiento de la ciencia han logrado llegar a este punto, ¿no? Bueno, tal vez dentro de la ciencia moderna, tal vez haya algunas diferencias, pero no, por supuesto, ellos conocían la ciencia, obviamente desarrollaron las ciencias astronómicas desde su interpretación, desde su cosmovisión, y es precisamente lo que vamos a compartirles, ¿no? Sí, sí, perfecto. También recordarle a la gente que nos está mirando por este medio, pues invitarlos a participar y pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios que el compañero Paul también las ha de estar respondiendo internamente. Adelante, Paul. Así es, gracias compañeros. Podemos ver el Google Earth, ¿no es cierto? Sí. Checarlo. Esto es. Buenísimo, entonces. Compañeros, nos vamos entonces a la República del Ecuador, exactamente por donde pasa la línea equinoccial o la línea Ecuador, que es desde ahí donde ha tomado su nombre, ¿no? Pero la ciudad de Quito, por donde atraviesa la línea equinoccial, contaba que en una lengua safiqui, una lengua preincásica, la hipótesis que se maneja es que Ki, que significa mitad, y To, tierra, sea precisamente el origen de la palabra Quito, ¿no? Es decir, Quito significaría la tierra de la mitad del mundo, etcétera, etcétera. Pero vamos para un lugar por donde atraviesa la línea equinoccial que es único en el mundo, ¿no? Se trata del volcán, Cayambe, como lo pueden ver ahí. Este tiene una característica bien importante y es que en el glaciar sur del Cayambe es el único nevado, el único glaciar en el mundo por donde atraviesa la línea equinoccial, ¿no? Ahí lo pueden ver, al Cayambe, 5.970 metros sobre el nivel del mar. Es la tercera elevación más alta del Ecuador, ¿no? Y como les decía, el único volcán nevado por donde atraviesa la línea equinoccial. Pero asimismo, si nos vamos un poco más hacia el oeste por la misma línea equinoccial, que la pueden ver ahí de amarillo, vamos a llegar a otro punto muy, muy importante, ¿no? Y es precisamente un cerro que se llama Catequilla, ¿no? Catequil o Cateilla o Catuilla hace referencia al dios del trueno, conocido también en latitudes más al sur, como en Perú, tal vez en Bolivia, como Iliapa o Iliapu. Entonces, es esta misma deidad. Y claro, esta línea ecuatorial atraviesa exactamente por la cima del Catequilla, ¿no? Como podemos ver aquí. ¿Qué pasa? Que en la cima del Catequilla hay un sitio arqueológico, ¿no? En la que los arqueólogos en el año 97 se preguntaron, bueno, ¿es casualidad que atraviese la línea equinoccial por aquí? ¿O precisamente los aborígenes de la cultura Quitucara ya sabían que estaba en lo que hoy podemos denominar la línea ecuatorial, la mitad del mundo, ¿no? Y claro, los investigadores, en este caso Cristóbal Cobo y otros que estudiaron el sitio, pudieron ver algunas evidencias de conciencia y manejo astronómico, ¿no? Ya que es un sitio que tiene 360 grados de visualización y por supuesto esa conexión con el volcán Cayambe realmente es muy, muy visible y muy importante, ¿no? Y claro, lo que pudieron darse cuenta es que al estar atravesados por la línea equinoccial hay una relación muy importante, como les decía, con el Cayambe y también por supuesto con el Sol. Nos vamos al 21 de marzo, que es el equinoccio, uno de los dos equinoccios, y vamos a poder ver que el 21 de marzo, miren, nosotros desde Catequilla podemos ver el sol salir exactamente por el glaciar sur del volcán Cayambe, ¿no? Entonces es un marcador de tiempo para darnos cuenta de que había llegado las fechas del equinoccio, en este caso marzo, la época de la primavera, podríamos llamarlo así, y el 21 de septiembre posiblemente el otoño, podríamos llamarlo así, aunque aquí en Ecuador no son tan marcadas realmente las estaciones, ¿no? Entonces, esto nos hace dar cuenta de que el volcán Cayambe, al ser el único volcán nevado situado en la línea equinoccial, viene a ser una especie de hito, ¿no? De la mitad del mundo para nuestros aborígenes. Una especie de pirámide natural en el horizonte andino, en la mitad del mundo y por supuesto un calendario, una forma de medir el tiempo en
el horizonte andino, ¿no? Pero hay algo más importante, y es que, por supuesto, tal vez este concepto de la línea ecuatorial es un concepto moderno, ¿no? Un concepto que lo trajo la misión geodésica tal vez en el siglo XVIII, y que obviamente tal vez para nuestros antepasados la línea ecuatorial no era una línea de unos pocos metros, sino era más bien una gran franja de algunos kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa alrededor de la línea equinoccial? ¿Qué existe alrededor de la línea equinoccial en esta ciudad de Quito, ¿no? Y es, compañeros, que alrededor de la ciudad de Quito existe una cantidad brutal de vestigios arqueológicos, ¿no? Para que tengan una idea, más o menos unos 4.000 o 5.000 montículos artificiales y entre ellas más de 200 pirámides truncadas con rampa, ¿no? Sí. Y asimismo otro tipo de construcciones que tal vez ustedes las conocen bien en Bolivia y en Perú, los pucarás, ¿no? Una cantidad de pucarás construidos en los alrededores de la línea equinoccial. Como pueden verlo ahí hacia el sur, aquí está Quito, miren, todo esto es la meseta de la ciudad de Quito. Llegamos a la línea equinoccial y hacia el norte de la línea equinoccial tenemos la provincia de Imbabura y miren la cantidad de sitios arqueológicos. Entonces, ¿qué nos quieren decir todos estos sitios arqueológicos, no? Nos están dando pruebas tal vez de esta gran civilización que existió en lo que hoy es, la ciudad de Quito y la República del Ecuador. Lo que muchos se preguntan es cómo pudieron tener entonces conciencia de que estaban en la mitad del mundo, miles de años antes de la llegada de la visión geodésica de los europeos y por supuesto miles de años antes de la llegada de los incas, ¿no? Parece ser que ya era una civilización bastante avanzada y posiblemente por estar situados en la mitad del mundo es una de las razones principales por la que los incas tuvieron interés en conquistar estos sitios, ¿no? Ahora, ¿cómo ellos sabían que estaban en la mitad del mundo? Y es precisamente por este fenómeno que lo llamamos los equinoccios, ¿no? Es decir, el 21 de marzo, 21 de septiembre, el sol sale totalmente vertical, perpendicular al horizonte, y al llegar al mediodía se coloca exactamente en el cenit. O sea, a las 12:15, 12:18, el sol se coloca en el cenit y en la ciudad de Quito los cuerpos no proyectan sombras, ¿no? Es lo que se llama el día del sol cenital. El día del sol cenital pasa en Perú, en Bolivia, pasa en el norte, en Colombia, en México, pero ninguno de estos días del sol cenital coincide con el equinoccio, ¿no? Solo en Ecuador, el día del sol cenital coincide con el equinoccio y era la forma de que nuestros antepasados indígenas pudieron darse cuenta que habitaban la mitad del mundo. Obviamente ellos iban subiendo hacia el norte, iban dándose cuenta cómo la sombra cambiaba y que ya no era el 21 de marzo el día del sol cenital, ¿no? Entonces, hay una forma. Pero asimismo, dejaron otros monumentos, ¿no? Existen otros monumentos alrededor de esta línea equinoccial y es precisamente lo que voy a compartirles ahorita, compañeros. Me avisan si algo sale mal, ya si no se ve o alguna cuestión, por favor. Sí. Listo. ¿Sí se ve ahí? ¿Se ve mi PowerPoint? Podemos ver. Sí. Listo, compañeros. Entonces, sí, como les decía, existe más de 4.000 montículos o tolas, que es como se les conoce a los montículos artificiales acá, y alrededor de unas más de 200 pirámides de Quito, como la que podemos ver en la pantalla, ¿no? Les contaba que alrededor de Quito hay más de 4.000 montículos artificiales y más de unas 200 pirámides, ¿no? Asociadas a la cultura quitucara, que hoy se conoce como la provincia de Imbabura y Pichincha. Entonces, nos hace pensar también que toda esta cantidad de tolas, de pirámides, conformaban
lo que en la antigüedad se llamó Quito, ¿no? Hoy solo la ciudad se llama Quito, pero posiblemente en la antigüedad era un territorio mucho más grande, un sitio mucho más grande donde precisamente pasaba este efecto lumínico del día sin sombra, ¿no? Que coincidía con los días del equinoccio, ¿no? Entonces, esta es una de las pirámides más grandes, la pirámide de Hualimán en la zona de Intag, al noroccidente de Quito. Aquí podemos ver un mapa de lo que consideramos fue el país Quitukara, ¿no? Esta confederación entre la nación Caranqui y la nación de los Quitus, ¿no? Que habitó esta zona y que precisamente eran ellos los que construían estas pirámides. Asimismo, las pirámides de Cochasquí, tal vez las más conocidas, cuando uno viene a Quito, tal vez las únicas que les dicen, mira, acá puedes ir a conocer estas pirámides, son las de Cochasquí, pero realmente existen muchas otras más. Cochasquí, como les decía, muy cercanas a Quito, a la ciudad de Quito, 45 minutos. Otra como la de Puntiachil, en el pueblo de Cayambe, bajo el Nevado, con el mismo nombre del volcán. Ahí está la ciudad de Cayambe, donde existe esta pirámide de Puntiachil, ¿no? Se pueden dar cuenta de las casas que hay en los alrededores, ¿no? Y la altura de la pirámide, entonces podemos darnos cuenta que tiene unos 2, 3 pisos, hasta 4 pisos de altura, ¿no? Cada una de estas pirámides. Otra postal de Hualimán, la que vimos anteriormente, en la zona de Intag, está realmente posicionada en un sitio donde hay quebradas y ríos alrededor, y es como yendo de la sierra a la costa, ¿no? En el Ecuador. Otra de las más grandes en este territorio de la Confederación Quitukara, la de Atuntaqui, ¿no? Comparen las casas de los lados, podemos darnos cuenta realmente la grandeza que tenían estas pirámides. Paul, disculpa. Dime. Sí, perdón que te interrumpa. Tengo una curiosidad. Claro. ¿Y es que estas tolas las construyeron de una forma artificial? En ese sentido, ¿cómo construyeron estas tolas, esas culturas? ¿Qué herramientas usaban? Si nos podrías compartir tal vez algo respecto a eso. Buenísimo, claro que sí. Claro, las tolas son construidas en forma artificial, ¿no? Es una forma como de imitar a las montañas, tal vez, de tener sitios mucho más altos para poder observar. Estas pirámides truncadas están construidas principalmente de bloques de Cangaua, que es precisamente una especie de toba volcánica, de piedra volcánica, en la que iban dando formas de bloques y se iba construyendo los cimientos. Entonces es esta toba volcánica más tierra comprimida, ¿no? Entonces se iban dando poco a poco estas estructuras piramidales. Hoy las podemos ver cubiertas con hierba, con bosque, pero si excavamos vamos a darnos cuenta de que son bloques, ¿no? Grandes bloques de piedra y Cangaua. Esa era una de las formas que construían. Sí. Paul, tal vez nos podrías decir si había otras culturas aparte de las Quitukara. Bueno, digamos que la cultura, claro que ha habido, ¿no? Pero digamos que la cultura Quitukara es precisamente quienes construyeron estas pirámides, ¿no? Es la cultura inmediatamente anterior a los incas. Es decir, los incas cuando llegaron a estos sitios ecuatoriales se toparon con la piedra en su zapato, ¿no? Que era precisamente esta confederación que se llamaba Quitukara y que ofreció resistencia más de 10 años, más de 15 años, nos dice la historia de los incas. Y al final no pudieron ser completamente conquistados, más bien le tocó hacer algunas alianzas con los sitios, con las personas de este sitio, y se piensa que en esas alianzas nació Atahualpa, ¿no? En lo que hoy conocemos la Confederación Quitukara. Pero sí, existen otras anteriores, ¿no? Por supuesto, los mismos Quitus se piensa que son anteriores a los Caras, y los Caras ya cuando llegaron en el 800 después de Cristo se fusionaron con los Quitus y formaron esta cultura quitukara. Esto es en la ciudad de Quito, ¿no? Cercano a la ciudad de Quito. De ahí hay otras culturas, por ejemplo, como los Puruáes, más al sur de los Quitus, o los Pastos, más al norte de los Quitucaras, y más al sur incluso los Cañaris. En la costa ya podemos hablar de la cultura manteña, Huancavilca, Chorrera, es decir, muchas. Todas usaron la pirámide, pero parece que la cultura Quitukara lo llegó a perfeccionar, ¿no? Es de ellos quienes realmente ya le dieron
es como decía, esta arquitectura ya fue cósmica, fue alineada con los astros, que es lo que vamos a poder ver más adelante, compañeros. Entonces aquí vemos ejemplos de todas estas tolas, de estas pirámides. Esto es precisamente en el sitio de Angochagua, donde ya les vamos a indicar algunos efectos lumínicos que hemos podido descubrir y que realmente no está, hay mucho todavía por investigar. Los arqueólogos que han trabajado en estos sitios, por supuesto, han avanzado mucho, pero no está todavía 100% estudiado, y es en eso que nos encontramos nosotros. Cabe mencionar también que estos estudios hechos en Angochagua lo hemos realizado con los comuneros de la zona, ¿no? Entonces, realmente lo que se quiere es poner en valor estos sitios y, por supuesto, destinarlos a un turismo responsable, a un turismo sostenible, ¿no? Y bueno, pasando a otro dato, esto es precisamente el complejo de pirámides de Angochagua, el que vamos a estudiar, uno de los 3 complejos, ¿no? Ahí podemos ver, solo en este sitio existen unos 148 montículos y más de 14 pirámides truncadas con rampa, ¿no? Es decir, es el sitio con mayor densidad de pirámides truncadas en los alrededores de la ciudad de Quito, ¿no? Por lo que se presume fue un sitio muy importante para las élites, para una cierta élite de toda esta cultura quitucara, ¿no? Tal vez una suerte de capital, de señorío, como vamos a poder verlos. Bueno, una de las características más impresionantes para nosotros de una de estas pirámides de Angochagua ha sido precisamente los puntos cardinales, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. En su forma cuadrada, la orientación de sus vértices, ¿no? Estos están dispuestos diagonalmente en sentido este-oeste y norte-sur, en cuyo centro puede sobresalir un montículo semicircular en el cual permanecen las ruinas de una construcción que probablemente fue utilizada para fines también astronómicos, ¿no? Como podemos ver ahí. Entonces, esa es ya una pequeña muestra para entender cómo tenía que ver con la astronomía, ¿no? Cómo estaba implícita ya la astronomía en esta arquitectura piramidal ecuatorial. Aquí vemos asimismo la pirámide, pueden verla en la parte inferior, y podemos ver el relieve montañoso irregular. Esto es muy importante porque estas eran las únicas pirámides las cuales estaban construidas muy cerca de las montañas, ¿no? Había montañas muy cercanas y montañas muy irregulares, ¿no? Esto nos da una idea de que puede haber sido también un sitio para resguardarse, para fortalecerse, una suerte de ciudad fortaleza, pero asimismo esa irregularidad en las montañas nos da pistas de algo tal vez más importante, que es la astronomía, ¿no? El poder fijarse en el horizonte y poder medir el tiempo. Ahora, muchos se preguntan, pero entonces, ¿cómo poder medir el tiempo en el horizonte de la montaña, ¿no? ¿Cómo podían haberlo hecho? Entonces, vamos a entender un poco eso. Aquí tenemos un horizonte montañoso genérico. Ahí podemos ver, perdón, ya me pasé. Ahí podemos ver, un momento, esa es. Ahí podemos ver un horizonte genérico con la vista al este, ¿no? O sea, por donde sale el sol. Podemos hacer un ejercicio bien importante, y es, por ejemplo, si nosotros subimos todos los días a nuestra terraza y a las 6 de la mañana para poder ver por dónde sale el sol, vamos a darnos cuenta de que el sol no sale todos los días por el mismo sitio, ¿no? Sino que va variando, va de norte a sur, dependiendo el mes en donde estemos, ¿no? Entonces, en el equinoccio, por ejemplo, aquí en el medio, marzo y septiembre, ¿no? Equinoccio de marzo. Entonces, el sol va avanzando hacia el norte conforme van pasando los meses desde marzo, ¿no? Entonces, para la izquierda, para el norte, tenemos abril, tenemos mayo y tenemos junio, ¿no? El punto al extremo norte donde llega el sol en el mes de junio, lo que podríamos llamar el solsticio de junio o el Inti Raymi, que le conocemos también nosotros acá. Y el sol va regresando hacia el sur, ¿no? Tenemos junio, julio, agosto, y en septiembre vuelve al sitio del equinoccio, el sitio por donde había salido en marzo, ¿no? Entonces nos da la fecha del equinoccio de marzo y el de septiembre, y continúa para el sur. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde se posiciona
en su posición más hacia el sur, ¿no? Y nos indica el solsticio de diciembre, el Capac Raimi o la Navidad, ¿no? Como lo conocemos hoy en día. Y pasando ya al horizonte que se puede ver desde estas pirámides de Angochagua, podemos ver la posición del Sol en estas 4 fechas importantes del mundo andino, ¿no? Solsticios y equinoccios. Sin embargo, la que más nos llama la atención de aquí, compañeros, es precisamente la del solsticio de diciembre, ¿no? Porque sale por un lugar bastante especial. Como pueden ver, si nosotros nos subimos a esa pirámide grande, vamos a poder ver que en el solsticio de diciembre el Sol sale exactamente en el vértice de un triángulo invertido que conforman las montañas, ¿no? En los alrededores. Es decir, si yo me bajo de la pirámide, me voy 50 metros más al sur, más al norte, más al este, más al oeste, ya no voy a poder ver ese marcador solar que nosotros vemos ahí, ¿no? Solo desde la pirámide puedo yo ver que el Sol asoma exactamente por el vértice de ese triángulo. Entonces es una forma de que ellos podían saber que había llegado ya el Capac Raimi, la época, en este caso, aquí en Ecuador, la época de invierno, ¿no? El solsticio de invierno, el solsticio de diciembre, podemos llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿qué son estas? Son hierofanías, ¿no? Es decir, manifestaciones de lo sagrado, manifestaciones de lo divino, que a la vez eran también una herramienta para poder medir el tiempo, y nos damos cuenta de que las pirámides no eran construidas en sitios cualquiera, sino tenían que ser construidas en sitios específicos donde se podía tener este tipo de visión, donde se podía ver este efecto con tanta precisión, y era el sitio para poder levantar esas pirámides, ¿no? Sigamos. Otra de las cosas, decirles, compañeros, que esto no es único. Esto del Sol saliendo por el triángulo es más bien un patrón repetitivo en todos los Andes, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo tenemos también en la ciudad, muy cerca al Catequilla, que lo vimos, este cerro Catequilla. Hay también un pucará, que se llama el pucará de Rumicucho. Desde ahí también podemos ver este mismo efecto lumínico, este mismo patrón luminoso, pero ya no en diciembre, sino en el solsticio de junio, ¿no? En el Inti Raymi. Y ya no en el amanecer, sino en este caso es en el atardecer. Lamentablemente es bien penoso porque, como ustedes saben, para ver el descenso de Kukulcán en México, para ver la llegada de solsticios de equinoccios en Tiahuanaco, hay mucha gente, hay muchos turistas, gente que va de todo el mundo para poder ver estos sitios. Lamentablemente en Ecuador solemos estar 3, 4, 5 personas porque nadie sabe que existe esto. Lamentablemente esto no se enseña ni en las escuelas ni en los colegios. No hay un aprecio de las culturas originarias por parte del status quo, de los gobiernos. No les interesa para nada que se sepa esto. Y es precisamente ese nuestro interés, de poder mostrarle al mundo, a la comunidad andina, al mundo entero, que Ecuador existen estos sitios y que puedes visitarlo, y que realmente, como ustedes saben, son experiencias fantásticas, ¿no? Cómo nuestros antepasados desarrollaron todas estas ciencias con tanta precisión. Sigamos. Asimismo, en la cordillera de Vilcanota, ¿no? En Perú, en el Valle Sagrado de Cusco, miren, también sucede esto. No sé si ustedes también conozcan en Bolivia este mismo patrón del triángulo, compañeros. Sí, Esto, sí, Paul. ¿sí? Es así como tú dices, ¿no? Se repiten en algunas épocas del año. Nosotros tenemos acá para el 21 de junio, cuando vemos ese mismo fenómeno de alineación en la Puerta del Sol, es decir, cuando la Puerta del Sol, la cultura tehuanacota, que dejó su legado, en el que el Sol apunta en el medio, justo en el medio de la Puerta del Sol, ¿no? Es decir, nos da como referente ese fenómeno que esa cultura utilizaba, ¿no? Como calendario. Claro, claro que sí, claro que sí. Y también en las montañas, me imagino, debe haber sitios en donde se vuelva a repetir este patrón
lumínico, Larry y Sí, compañera. yo pienso que hay que indagar mucho más porque sabemos que la geografía de Sudamérica es diversa, ¿no? Que que nosotros tenemos en realidad la cordillera de los Andes, cuyos, cuyos picos son bastante altos y que de pronto yo creo que hay que tratar de indagar más este punto para encontrar este tipo de fenómenos. De seguro los hay, no, de seguro los hay. No, Era la forma, era todo el conocimiento andino, ¿no? Que se expandió por toda América de poder entender el tiempo haciendo esta relación entre las montañas y los astros. Entonces, compañeros, esto es en Quito, ¿no? Por ejemplo. Asimismo, podemos ver que en el solsticio de junio, en el amanecer, desde el centro histórico de Quito, podemos ver cómo el sol sale exactamente por detrás del volcán Cayambe, que ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que está localizado en la línea ecuatorial? sí, Entonces, esto no es único, esto se repite. Y, por supuesto, hemos ido un poco más allá también en cuanto a la medición del tiempo desde las pirámides, volviendo a las pirámides, ¿no? sí. Aquí, por ejemplo, podemos ver el mismo triángulo que veíamos desde la pirámide, pero asimismo nos pudimos dar cuenta de que las sombras, que este triángulo, o sea, el triángulo sombra que se proyecta en el valle, asimismo tiene relación con la construcción y posición de los montículos piramidales, ¿no? Es decir, las sombras que la montaña hace coinciden con las aristas, con las paredes, con los vértices de estas construcciones, ¿no? Entonces, hay un orden con el cosmos, precisamente, en estas construcciones piramidales. Ahí podemos ver arriba a las 7:02 AM, miren, un pequeño triángulo nomás, que ya envuelve a estas tolas piramidales, la B y la C. Y a las 7:06 ese triángulo se expande y, por supuesto, ya coincide con los vértices de la pirámide más grande, la pirámide A, que es a donde nos subimos para poder ver ese efecto lumínico. Aquí quería ponerles un pequeño video, compañeros, para que puedan entender un poco mejor justamente esto que vimos ahorita, que es sobre las... Ahí sí, ahí se ve. ¿Se escucha el audio? No, el audio no. El audio no se escucha. Audio no. Tal vez puedas hacer, Paulo, un comentario sobre el video, ¿no? Claro. Entonces, aquí podemos ver cuando el día que nosotros más o menos ya sospechábamos de esto, ¿no? O sea, nosotros ya pudimos ver que el sol salía en el vértice del triángulo. Pero claro, justo al lado de nosotros se formaban un juego de luces y sombras. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿tiene que ver las luces y sombras con la posición donde fueron construidas las pirámides? Y claro, no nos quedó más que madrugar, esperar que vengan las siguientes fechas del solsticio del equinoccio, poder madrugar y subir a las montañas circundantes, ¿no? Para desde las montañas circundantes ver el amanecer y ver precisamente qué pasaba con estas sombras, ¿no? Si realmente era solo coincidencias o precisamente las sombras que la montaña hacía sobre el valle, sobre el suelo, tenía una relación. Y claro, nos dimos cuenta de que así era, ¿no? Había una relación íntegra, total, de las sombras con la posición de los montículos en el suelo. Incluso ahí, miren, ahí se puede ver súper bien cómo, aparte de los puntos cardinales a los que están orientados los vértices de la construcción, asimismo hay un gran triángulo que acoge, ¿no? Que rodea esta construcción. Y por supuesto ya no había duda de que la cultura quitucara se fijó en esas alineaciones con las montañas, con el sol, para poder ejercer y construir sus monumentales edificios, ¿no? Claro. Entonces, claro, contarles de que ha sido todo esto también una investigación de más de 4 años, ¿no? De estar caminando por las montañas, de estar conviviendo con las comunidades
y también aprender muchas cosas de ellos. Ahí, por ejemplo, vemos imágenes del Niño Jesús, de la Navidad, ¿no? Lamentablemente, los aborígenes de estas comunidades han olvidado totalmente este conocimiento solar. Nosotros estamos recién redescubriéndolo, redespertándolo y también un poco incentivando a las nuevas generaciones, a las juventudes, a que puedan aprender esto y poder aplicarlo al turismo, ¿no? Para poder estimular precisamente las economías de estas culturas que hoy por hoy pertenecen al pueblo Quichua Caranqui, ¿no? Es decir, Quichua porque fue un pueblo conquistado por los incas en parte y Caranqui desde sus orígenes, ¿no? Pero repito, realmente ha sido olvidado estos conocimientos solares, estos conocimientos astronómicos, y ese es precisamente nuestro interés, poder reintegrarlos a la cultura andina del pueblo Quichua Caranqui. ¿Qué tenemos por acá más? A ver, acá tenemos, compañeros, para entender mejor lo de las sombras, ¿no? Entonces, el sol sale 6:30 de la mañana y claro, hace esas sombras en el valle, como podemos verle ahí, y poco a poco se va expandiendo la sombra, ¿no? Pero como podemos ver ahí, la línea sombra siempre está coincidiendo con la posición de los montículos, ¿no? No es simplemente coincidencia, porque tal vez una coincidencia puede ser 1, 2 tolas, 3 tolas, 4, hasta 10 tolas, pero ya las 148 tolas que estén alineadas y que estén relacionadas, ya sale de la idea de la coincidencia, ¿no? Sí. Entonces, claro, nosotros podemos darnos cuenta de que pertenece precisamente a lo que nosotros llamamos una arquitectura cósmica ecuatorial, ¿no? Es decir, la conciencia de la astronomía que tenía el pueblo Quitucara para poder construir estos sitios, ¿no? Ahí podemos verlo mucho mejor. Incluso miren, la rampa que mide 180 metros, la rampa de acceso a la pirámide, tiene que ver también con la línea de las sombras, ¿no? Todo está relacionado, todo está ligado. Incluso miren, no es que las sombras, la línea sombra corta a las construcciones, sino rodea a las construcciones, ¿no? Entonces podemos ver la mano del hombre ahí. Vanessa, tal vez tienes algunas preguntas respecto a las últimas imágenes que acaba de mostrarnos Paul. Sí, Paul, no sé si podrías mostrarnos, bueno, indagando un poco en tu libro, hablabas de 3 pirámides importantes, ¿no? Que es la pirámide L, la A y la Pi. No sé si en tus imágenes podrías proyectarnos eso un poco, por favor. Bueno, la pirámide más grande que están viendo, y es desde donde se ve este triángulo de luz y todo, es la pirámide A. Super. Es la que yo la he puesto aquí de ejemplo porque es como el ejemplo mucho, mucho más claro. Esto tiene que ver con la pirámide A, ¿no? La que ustedes ven aquí, la más grande de todas, en la parte inferior, que está iluminada, esa es la pirámide A. La pirámide Pi y la pirámide L, vamos a poder verlas ahorita a continuación, algo, ¿ya? Yo me suelo basar más en la pirámide. Bueno, aquí esto es de la pirámide L, ¿no? Asimismo, por ejemplo, si yo me subo a la pirámide L, voy a poder ver que en el atardecer, asimismo, se alinea, compañeros, a 2 de los volcanes más importantes en la región, el volcán Imbabura y el volcán Cubilche, ¿no? Ambos cerros sagrados. Es más, la provincia ha tomado el nombre del volcán. Hoy la provincia se llama provincia de Imbabura, ¿no? Entonces es precisamente porque desde todo este territorio que se llama Imbabura es posible ver la punta, la cima del volcán. Y en este caso nos damos cuenta que asimismo la cima del volcán fue utilizada como referencia, ¿no? Solo en el solsticio de junio podemos ver el sol caer entre el volcán Cubilche y el volcán Imbabura. Asimismo, desde la pirámide Pi, miren. Asimismo, en el ocaso, en el atardecer del solsticio de junio del Inti Raymi, vamos a ver exactamente, en cambio, por la boca del volcán Imbabura. Miren cómo el sol. Entonces, compañeros, podemos pensar un poco en qué tan sagrado sería para nuestros antepasados ver que el sol es como devorado por la boca del volcán, ¿no? Imagínense esa expresión, esa hierofanía, esa manifestación de lo sagrado para ellos. Entonces, y a la vez asociar
con una fiesta tan importante como es la fiesta de la cosecha, ¿no? El Inti Raymi. Entonces, ahí nos damos cuenta por qué hicieron esa pirámide ahí, ¿no? O sea, no pudo ser ni 50 metros a la izquierda ni a la derecha. Tenía que ser ahí, en ese preciso momento, para poder ver ese fenómeno perfecto. Sí. Asimismo, compañeros, en este mismo sitio que estábamos estudiando Angochagua, nosotros en los primeros estudios que hicimos, vimos que había un montón de sitios arqueológicos que incluso no constaban en ningún inventario arqueológico particular o gubernamental, ¿no? Es decir, esos sitios no existían para el gobierno, para la arqueología tradicional, y fuimos poco a poco recopilándolos y nos dimos cuenta de que no estaban aislados entre sí, sino más bien estaban relacionados entre sí. Entre ellos había alineaciones en esto, lo que nosotros llamamos el triángulo de Cochicaranqui, es decir, una alineación entre sitios con tolas, pucarás, petroglifos y la cima del volcán Imbabura, ¿no? En un principio dijimos, bueno, puede ser asimismo una coincidencia, ¿no? Nada más. Pero claro, cuando asimismo nos dimos cuenta de que estaba alineado con otros sitios asimismo cercanos, ¿no? Medianamente cercanos, como otros pucarás, como otros sitios con tolas, y en este caso ya formaban dos triángulos, ¿no? Que los llamamos los triángulos o los tridentes de Cochicaranqui. Pero al aplicar la matriz de astronomía ecuatorial desarrollada por Cristóbal Cobo y otros investigadores, es decir, poner un eje en la cima del volcán más alto, del volcán Imbabura, nos dimos cuenta de que estos triángulos no eran casualidad. Se trataba precisamente de que todos estos pucarás, todos estos vestigios arqueológicos respondían a un orden hacia la cima del volcán Imbabura, ¿no? Sí. Como podemos verlo aquí, es decir, por ejemplo, si yo me paro en la cima del volcán Imbabura en el solsticio de junio, voy a ver que el sol se alinea, o sea, sale detrás de estos pucarás, del pucará de Yuracruz, de las tolas de Yaguachi, de las tolas de Rumipamba. Es decir, en toda esta línea del solsticio de junio existen construcciones, ¿no? Lo mismo en el equinoccio. Si yo me paro en el Imbabura y veo el sol salir, va a salir por atrás de todos estos sitios alineados, ¿no? El pucará el Loma Pucará, el observatorio de Muchanajun Rumi, las tolas de Yambaburo, etcétera, 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 ¿no? Paul, Lo mismo, dime, compañero, perdón que te interrumpa, pero el tiempo no nos se acabó. favoreciendo mucho, ¿no? ¿Qué te parece si entramos a las conclusiones? Dale, encantado, brother. Listo, compañeros. Entonces, claro, a lo que quería concluir con esto es que todas estas tolas y pirámides en el territorio alrededor de la línea equinoccial están relacionadas, ¿no? Están alineadas, están conectadas visualmente, energéticamente, astronómicamente. Es decir, alrededor del volcán Imbabura, como pueden verlo ahí, compañeros, existe todo un corpus de alineaciones astronómicas que se traduce en la actualidad a una cultura, a una civilización basada en este volcán Imbabura y basada, por supuesto, en los movimientos solares. Totalmente lunares también, aunque realmente no hemos indagado todavía por ese lado, ¿no? Y podemos darnos cuenta asimismo que la dualidad andina está presente en lo que podemos nosotros llamar la geografía sagrada, el territorio sagrado, ya que si extendemos ejes solsticiales y equinocciales para el este y para el oeste del volcán Imbabura, vamos a encontrarnos con vestigios arqueológicos monumentales, tolas, pucarás, petroglifos, miradores, ciudades. Entonces, ahí podamos darnos cuenta de lo que hablamos en un principio, ¿no? De que realmente es una arquitectura cósmica, ecuatorial. Las pirámides es una tipología y de una forma que se diferencia de las otras pirámides en otras latitudes, ¿no? Y volviendo a la dualidad, nos damos cuenta también de que estas mismas divisiones solsticiales y equinocciales
nos determinan la altitud de un territorio. Podemos aquí darnos cuenta de que hay Caranqui Alto, ciudades colocadas sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y kilómetros cercanos está Caranqui Bajo, donde ya tenemos unos 800 o 1.000 metros sobre el nivel del mar menos, ¿no? Es decir, ya territorios para poder producir otro tipo de productos naturales, ¿no? Entonces, Caranqui Alto, Caranqui Bajo, Otavalo Alto, Otavalo Bajo, el principio de Tahuantín, percibido en esto, ¿no? Y asimismo nos damos cuenta de que estas alineaciones solsticiales equinocciales, compañeros, no pertenecen a lo que podemos llamar la chacana andina, ¿no? O en el caso ecuatorial, el sol pasto, el sol Quitucara, como podemos ver ahí, ¿no? Es esa estrella que podemos ver ahí a la derecha, miren, y que obviamente se encuentra inscrito en cerámicas, en metalurgia, y que por supuesto se usó para la distribución territorial, social, en lo que fue estas tierras de la mitad, ¿no? Que podemos darnos cuenta, miren ahí, que es la misma chacana, ¿no? O sea, estas ciudades fueron construidas con el método chacana andina. El volcán Imbabura constituye un eje de distribución territorial y alrededor toda una civilización, como lo dijimos, un corpus socioespacial, una cultura en común con un sentido altísimo de astronomía que regía su vida y su organización territorial temporal. Las pirámides son sitios claves. Entonces ahí nos damos cuenta, compañeros, la arqueología tradicional dice que las pirámides simplemente son para hacer celebraciones, rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy con estos estudios podemos realmente hablar de que las pirámides son, primordialmente, observatorios astronómicos, ¿no? Es decir, de la observación de los astros, de ahí derivan todas las otras funciones rituales, festivas, de la guerra incluso, ¿no? Y todas las otras, muchas otras manifestaciones. Todo deriva de la observación de los astros, ¿no? Asimismo, esto es un pequeño ejemplo. Parece que en todos los sitios altos alrededor de Quito, en todos los volcanes, en todas las elevaciones, funcionan de esta manera, ¿no? Hay una civilización alrededor del Apu, del Taita volcán, del Apu, del espíritu de la montaña, ¿no? Entonces, compañeros, para concluir, decirles que los arquitectos y astrónomos de la cultura Quitu-Caranqui procuraron crear y dejar testimonios de sus vínculos con el cosmos, ¿no? Los complejos de Angochagua y otros más, y el ordenamiento territorial alrededor del volcán Imbabura son vastos testimonios. Hay un diálogo sol-montañas-valles que el hombre de la cultura Quitu-Cara supo entender y cuya información y lenguaje fue interpretada y plasmada en la construcción de centros políticos en base a observatorios astronómicos, ¿no? Es decir, las pirámides que tenemos hasta hoy en día son documentos que nos están dejando, o sea, es una forma de escritura, ¿no? Que nos ha dejado el legado de astronomía. Es una información escrita mediante los astros, ¿no? Paul, tengo una consultita. Claro que sí. Tal vez la creación de estas pirámides ha marcado tal vez de alguna manera jerarquía política o social, digamos. Mira, lo que te dice la arqueología tradicional es que no había una jerarquía, ¿no? Más bien, habían muchos caciques, habían muchos poderes, pero no había un solo líder. Hoy podemos entenderlo mediante este estudio de arqueoastronomía, que parece que no había un líder principal en toda la cultura Quitu-Cara, sino en base a la cosmovisión andina, en base a la dualidad, habían dos cabezas principales, ¿no? Que es por eso en lo que se divide en el territorio de Caranqui, que es alrededor de este volcán Imbabura, y el territorio de Cayambe, que es esta civilización asimismo que se forma alrededor de este volcán que lo vimos al principio, ¿no? El que estaba atravesado por la línea ecuatorial. Entonces, no se sabe, no se puede saber si hubo una cabeza principal, como en el caso de los incas, porque mucha de la evidencia ha sido destruida. Pero estos seques, esta distribución territorial, claro, nos hace entender que hubo precisamente una jerarquía.
por ejemplo, no es lo mismo el sitio donde, o sea, el sitio desde donde yo puedo ver la relación del volcán con el sol, no tiene la misma importancia de un sitio desde donde no puedo verlo, ¿no? Entonces, ahí se basa la jerarquía. Tal vez los sitios más privilegiados, más importantes, más poderosos, estaban en las ciudades donde yo podía ver la relación perfecta del sol con la cima, con la punta del volcán, ¿no? Por ahí se puede entender una cierta jerarquía. Lamentablemente, como digo, se han destruido muchas evidencias, no podemos saber qué pasaba antes de la llegada de los incas para saber si hubo una cabeza. La historia tradicional nos dice también que hubo el Inca era el líder de esta nación quechua, ¿no? Acá se lo llama el Shiri. Parece que el Shiri era asimismo como una cabeza. En todo caso es hipotético, no se puede saber, se han destruido muchas pruebas, pero se está en ese proceso de entendimiento y precisamente desde la astronomía nos da una luz asimismo muy nueva, ¿no? Sí. Súper. Eso, muchachos, y ya para concluir, decirles que claro, este sitio de Angochagua y todo las pirámides alrededor de Quito realmente constituyen paisajes culturales muy importantes, santuarios culturales, y que todos cumplen las condiciones para ser declarados patrimonio mundial, como es patrimonio cultural de la humanidad o paisaje cultural de la humanidad, ¿no? Lamentablemente los políticos no lo saben, no lo quieren saber, o no lo saben o no lo quieren saber, y realmente estamos en esa lucha, ¿no? Es por eso que estamos junto a las comunidades investigando para poder botarle esto al mundo y que ojalá después de la pandemia sea una solución también para poder reactivar el turismo, ¿no? Contarles, compañeros, de asimismo que tenemos el libro donde hemos podido resumir todos estos conocimientos y lo estamos ofreciendo asimismo ya al público. Este no es un libro común y corriente, compañeros, como lo han podido ver, tiene algunos códigos QR que nos hace poder tener algunas otras experiencias complementarias, ¿no? Como algunos videos documentales, incluso experiencias de realidad virtual, ¿no? En que si yo ingreso a uno de los códigos y pongo mi celular en unas gafas de realidad virtual, voy a poder ver estos sitios mucho más de cerca, como teletransportarme a estos sitios. No sé si ya los probaron ustedes eso, compañeros. Paul, personalmente todavía no. Chévere, no hay problema, los invito a que lo hagan con sus celulares, escaneen los códigos y van a poder tener estas experiencias, ¿no? Asimismo, contarles que al quien esté interesado tiene un valor simbólico de $15. Realmente no sé cuánto equivale, pero bueno, más o menos ustedes para que puedan trasladarlo a su moneda local, sea en Bolivia, sea en Perú, sea en Colombia, que sabemos que hay personas que nos ven de todas estas latitudes, nos pueden apoyar. En este caso podemos hacerlo por Western Union, nos ponemos en contacto. En nuestras páginas pueden encontrarnos también en Facebook, en la página de Museo Viviente País Caranqui, que es precisamente el museo que ha lanzado este proyecto, o a la página que se llama Un Mapa en la Cabeza, ¿no? Cabeza con K, que asimismo es un grupo de gestores culturales, una organización cultural que ha estado apoyando a estas investigaciones, ¿no? Entonces podemos hacer por Western Union, hacernos llegar y nosotros les mandamos por PDF, ¿no? Recordándoles que incluye todo esto, son más de 125 páginas, más de 90 fotos a color, videos documentales, aplicaciones móviles, experiencias de realidad virtual. Y recordarles también, compañeros, que este es el primer libro en Ecuador que tiene una experiencia transmedia, ¿no? Es decir, no es solo un libro de texto, sino nosotros podemos complementarlo, como les decía, con videos, con experiencias de realidad virtual, incluso con aplicaciones para nuestro teléfono, no sea Android o sea iOS. Eso es, compañeros. Creo que nada más. Muchísimas gracias por el espacio y no sé si tienen ustedes otras preguntas o... Super, Pau. Sí, yo tengo una curiosidad. Mencionaste que en el solsticio de diciembre lo asemejan a la Navidad. ¿Por qué se hace esto en el Capac Raimi, en el solsticio de diciembre? Perdón, no te entendí muy bien la pregunta. ¿En la Navidad qué? ¿En el solsticio de diciembre qué? Sí, en el Capac Raimi mencionaste, digamos, que se asemeja, digamos, el solsticio de diciembre a la Navidad. ¿Por qué
qué toman ese dato, digamos? Ah, bueno, como tú sabes, se me fue la palabra. Pero bueno, como tú sabes, la Navidad se celebra el 24, es la Nochebuena, y el 25 es la Navidad, ¿no? Se supone para el mundo occidental. Eso nos han enseñado en el mundo católico, ¿no? Hoy nos podemos dar cuenta que a nivel mundial coincide la celebración de la Navidad con precisamente el solsticio de diciembre, ¿no? Con el Capac Raimi. Entonces, hay el sincretismo, ya existe el sincretismo, por supuesto. Entonces, lo que yo decía es que en las comunas de Angochagua, lamentablemente la gente ha olvidado el Capac Raimi, ha olvidado la fiesta solar. Simplemente para ellos es la Navidad, ¿no? Entonces, nosotros precisamente estamos en esa búsqueda de poder reintroducir el Capac Raimi con este tipo de investigaciones astronómicas, ¿no? Que le darían una base científica, una base real, y nos daría una forma de entender mejor incluso el sincretismo que existe con el nacimiento de Jesús, ¿no? Eso es, Vane. No sé si respondí tu pregunta. Sí, súper. Está todo bien. Sí. No sé si Larry tiene alguna pregunta, Larry. Sí, yo la verdad encantado de hacerle muchas más preguntas, ¿no? Pero yo creo que sería tal vez en otra oportunidad, tal vez pues, ampliar este mismo trabajo, ver qué otros hallazgos lleguen a tener con tú y todo tu equipo, ¿no? Y la verdad felicitarles por el trabajo que han realizado. Es un aporte muy interesante para las culturas que tiene Latinoamérica, en este caso Ecuador, que la está compartiendo con nosotros, con Bolivia, y también hay gente que de otros países como Perú, Argentina, Chile, la van a ver también. Entonces, de esa Qué manera bueno. es muy, muy bueno el aporte, y seguramente te van a contactar también para querer indagar, ver más tu trabajo, ver más detalles y todo lo demás. Te quedamos muy agradecidos, Paul, por tu tiempo, y bueno, felicidades. Qué bueno, muchísimas gracias, compañeros. Qué lindo que hay estos espacios. Para mí, realmente un placer poder conocerles, contactar con ustedes, ofrecer todo esto que hemos podido investigar en estos 4 años. Lamentablemente íbamos a estar este año en Perú y en Bolivia compartiendo nuestro libro. Chuta, ya pasó por ahí. Ojalá podamos conocerles cuando vayamos a La Paz y poder seguir compartiendo esta buena onda y los latinoamericanos, ¿no? Entonces, y ahí prestos para cuando quieran compartir algo más de todo esto. Vanessa, ¿quieres decir algo para concluir esta videoconferencia? No, sí, súper agradecerte, Paul, de corazón, por tu tiempo y bueno, por brindarnos esta charla también a Zona Cultural, por compartirnos, porque como dijo bien Larry, es de gran importancia, ¿no? Y fortalecer también nuestro conocimiento, saber un poco más sobre lo que es Ecuador acá en Bolivia, y pues agradecerte de corazón que nos hayas dedicado este tiempo, Paul. Muchas gracias igual a ustedes, compañeros. Saludos a todos los amigos y asimismo decirles que por favor sigan viajando. Después de pasar esto, sigamos mochileando, sigamos viajando, que es la única forma que tenemos, la mejor universidad para poder aprender quiénes somos, ¿no? Que es lo más importante, saber quiénes somos, de dónde venimos, y estamos seguros que cuando sabemos de dónde venimos no va a haber ningún complejo con ningún otro país del mundo, y los políticos no nos van a poder aprovechar como lo han venido haciendo, ¿no? Muchísimas gracias, panas. Exactamente. No, gracias a ti, Paul, y pues Bolivia está abierta para recibirte, y cuando estés de visita, pues va a ser un honor para nosotros poder estar contigo mostrándote lo que es nuestro país y sobre todo nuestra ciudad maravilla, ¿no? Que es La Paz. Qué lindo. Sí la conozco, también muero por volver a La Paz algún momento, y ahí aprendí mucho realmente para poder también trasladarlo acá al Ecuador. Gracias muchachos, y estamos en contacto entonces. Listo. Chao. Chao, muy amigos. Nos vemos. Que pasen muy bien. Suerte. Hasta la próxima. Igualmente, Paul. Hasta la próxima. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. Igual, chao, gracias.